Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Observatorio de la Bicicleta de Donostia y para ello vamos a contar con Manu González, que es secretario técnico de este observatorio, y con Higinio Otazu, que es uno de los directores del observatorio y a su vez también es miembro de Calapié, la Asociación de Ciclistas Urbanos. Manu e Higinio nos van a explicar cuál es la labor de este observatorio y vamos a conocer en qué estado se encuentran los bidegorris de la ciudad, cuáles son las principales reivindicaciones de los usuarios de este medio de transporte. En definitiva, vamos a descubrir cómo es el uso de la bicicleta dentro de una ciudad como San Sebastián y vamos a conocer también un poco más cómo es la asociación Calapié, que por cierto obtuvo la medalla al mérito ciudadano de 2008. Pero antes de darles paso, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. El Observatorio de la Bicicleta es un instrumento creado a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de Donostia y la Asociación de Ciclistas Urbanos Calapié. Su objetivo es facilitar y mejorar las condiciones de uso de la bicicleta en la ciudad. Para ello, el observatorio realiza periódicamente estudios sobre la situación de bidegorris, aparcabicis y de todos los aspectos relacionados con la movilidad ciclista. Y para hablarnos sobre este observatorio de la bicicleta de Donostia tenemos con nosotros a Manu González, que es secretario técnico del Observatorio de la Bicicleta. Manu, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Higinio Otazu, que es uno de los directores del observatorio y miembro de la Asociación de Ciclistas Urbanos Calapié. Higinio, arratsaldeon. Berdín. Bueno, comencemos hablando sobre esos inicios del Observatorio de la Bicicleta de Donostia. ¿Cuándo veis la necesidad de crear un observatorio como este? Bueno, hace aproximadamente 5 años, en las diferentes reuniones que Calapié tenía con sus asociados y por otro lado el ayuntamiento, se vio la necesidad de crear este organismo que sirviera para dar un impulso a la bicicleta en San Sebastián, para mejorar lo que son las vías ciclistas de la ciudad y en definitiva, bueno, pues para hacer un tipo de ciudad más sostenible, más agradable, etcétera. Entonces el Observatorio de la Bicicleta, como muy bien se nos ha dicho en la presentación, gestiona todas aquellas quejas de los ciudadanos, sugerencias, etcétera, etcétera, por ejemplo, respecto a nuevos bidegorris. Quejas, por ejemplo, respecto al estado de las vías ciclistas o cualquier otra sugerencia que se le pueda hacer al ayuntamiento. En este sentido, por ejemplo, hay que destacar pues que una de las más frecuentes es la conexión de lo que es la ciudad con los pueblos vecinos o los pueblos cercanos. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. Otro objetivo, otro trabajo que realiza el observatorio es hacer un seguimiento de la movilidad urbana. Es decir, cada vez hay más ciclistas, sí, no, cuántos, cuál es el número, qué dificultades tienen estos ciclistas, etcétera. Un cuarto objetivo sería velar por el cumplimiento del plan de la bicicleta, que también lo explicaremos un poquito más detenidamente qué es esto del el cumplimiento del plan de la bicicleta de la ciudad. Y finalmente también este organismo, el observatorio, sugiere nuevas medidas para desarrollar y promocionar este tipo de transporte que es de la bicicleta. Estos serían a grandes rasgos los objetivos generales que se marca el observatorio y en torno a los cuales pues podemos hablar largo y tendido. Como decíamos, a través de ese diagnóstico continuo que realizáis en el observatorio, habéis podido ir viendo cómo ha ido evolucionando el uso de este vehículo. Tú comentabas que cada vez hay más personas que utilizan la bicicleta, pero ¿de qué número estaríamos hablando en la actualidad? ¿Cuántas personas utilizan la bicicleta a diario de una forma así continua en la ciudad? Sí, vamos a ver. El cuenteo se hace, bueno, hay un sistema, una metodología que tiene ya instaurada el ayuntamiento, lo hace el ayuntamiento, y entonces lo que sí que se ha visto es que hay una evolución muy importante en los últimos años. Lo más importante de decir es que en este momento se calculan que son unos 11.000 movimientos diarios los que se producen
en la ciudad, que es un número pues importante de movimientos. Y lo que si miramos para atrás, pues tiramos para 3 años o para 4 años para atrás y eran 6.000 o 7.000, es decir, se ha doblado el número de usuarios o de movimientos, en este caso de bicicleta en la ciudad, ¿no? ¿Cuándo se comienza a utilizar la bicicleta como medio de transporte más allá de como mero vehículo de paseo? Pues toda la vida. Tengo 57 años y ya lo usaba. Pero de una forma así más llamativa, porque se puede decir que un poco se ha convertido en una moda, ¿no? Porque antes no se veía, por ejemplo, en un tren a una persona con una bicicleta, bajarse, ir hasta el trabajo. ¿Cuándo comienza a ser una realidad de utilizar la bicicleta pues para ir a trabajar o ir a estudiar? Yo creo que en los 5 últimos años. En los 5 últimos años, como dice Manu, el salto que se ha dado en San Sebastián ha sido muy importante. Es que además yo creo que se empieza a ver la bicicleta no ya solamente como una forma de pasar un rato de ocio, de recreo, sino, como él muy bien dice, como medio de transporte, es decir, para ir a trabajar, para ir de un lugar a otro. Y esto cada vez yo creo que se va a dar más. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que los ciclistas, los que llevamos mucho tiempo trabajando en esta dirección, en estos momentos, estamos en la ola favorable, es decir, lo que hace unos años parecía que era una excepción, en estos momentos ya va siendo una cosa no solo ya en San Sebastián, sino en general en toda España. Te voy a citar también 2 ejemplos más para que veas el salto que se ha dado. Los últimos datos del Ayuntamiento de Barcelona hablaban de 81.000 viajes de ciclistas diarios en Barcelona. Es decir, en Barcelona en estos momentos hay una explosión de bicicletas por la ciudad. En Sevilla igual, en Sevilla en muy poquito tiempo han construido 60 kilómetros de carril bici y se ha dado igualmente, ellos mismos están extrañados, una auténtica explosión y una gran cantidad de ciclistas por las ciudades. Es decir, San Sebastián fue la pionera, pero no quiero decir que nos vamos a quedar atrás, pero sí que nos siguen muy de cerca, incluso nos adelantan bastantes ciudades. Claro, si vamos a Europa ya no hay nada que decir, claro. Sí, no, profundizando en el tema, ¿no? Si miramos hace muchos años ya, o sea, bastantes años, la bicicleta no es desde cuando se ha iniciado, desde cuando se ha recuperado tendríamos que hablar, ¿no? Porque la bicicleta era un medio de moverse de nuestros abuelos o se vivía en muchas ciudades, en muchos pueblos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un elemento que desincentiva es el elemento de la seguridad. Es decir, cuando las ciudades, y en Donosti, es el coche el que se hace protagonista del espacio público, y para moverse, la mayoría de la gente se empieza a mover, bueno, no la mayoría, sino los que tienen carné, se empiezan a mover en coche, lo que ocurre es que hay un elemento de inseguridad, ¿no? Que es un poco el reto que se estaba planteando hace 10 años o hace 5 años con el tema de crear infraestructuras para bicicletas, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es cuando se ha empezado. Sí que es verdad que lo que decías tú, ¿no? Que antes te veían en bici y parece que tenías que ir con chándal, ¿no? Y tenía que ser domingo. Hoy pues puedes ir bien trajeado o, vamos, la dignificación social de la bicicleta, suelo decir yo, ¿no? ¿Para qué se utiliza la bicicleta normalmente? Sobre todo, ¿qué uso se le da, dependiendo un poco pues de esos datos que vosotros manejáis? Pues en estos momentos se utiliza, por un lado, pues para ir a trabajar, se utiliza para ir a pasear, se utiliza para ir a hacer un recao de una parte de la ciudad a otra, se utiliza, es decir, la utilización es constante y se utiliza prácticamente para todo. Además, hay que tener en cuenta, luego analizaremos un poco los porqués, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la bicicleta, en un espacio de recorrido corto, es el elemento más rápido, el medio de transporte más rápido. Por ejemplo, si quieres ir desde Gros hasta Anoeta a ver a la Real un partido de fútbol, la forma más rápida y más segura de ir es la bicicleta. ¿Sí? Te presentas prácticamente en 7 minutos de Gros allí. Es decir, que San Sebastián tiene la posibilidad, es verdad que todavía falta mucho y hablaremos de eso más adelante también, pero tienes la posibilidad de moverte por ella, Anoeta, Anoeta, el centro, Gros, la universidad, etcétera, etcétera, con muy poco esfuerzo y en muy poco tiempo. Es el medio más fácil y más cómodo de moverte. Yo quería apuntar una cosa que lo he comentado con mi hija, ¿no? Con el tema de la bicicleta, para que, bueno, ha dicho, nosotros solemos diferenciar entre lo que son movimientos obligados, que es para ir a trabajar y estudiar, que ahí sí que hay como una alternativa al transporte, y luego también pues para muchas cosas más, ¿no? Para ir a la playa, al ocio y demás.
Y la anécdota que quiero contar, mi hija tiene ya 29, pero yo me acuerdo con 18 años que utilizaba, o 17, la bicicleta, le resultaba mucho más fácil a salir de ocio de noche para ir de Loyola o de Guía a las Porroncho, para ir luego hasta Mara o lo que sea. La bicicleta le daba más seguridad en el transporte individual en esos espacios y a esas horas, ¿no? Sí, yo puedo también corroborar esto con la experiencia actual de mi hija. Es decir, mi hija, por ejemplo, por las noches sale por ahí de jornada y siempre lleva la bicicleta. Le digo, ¿por qué te la llevas? Me dice, es que vuelvo a casa más segura. Vuelvo a casa más rápido y más segura, pues bueno, a altas horas de la madrugada, ¿no? ¿Quiénes utilizan más la bicicleta? ¿Jóvenes, niños, mujeres, hombres? ¿Qué perfil es el del usuario de la bicicleta por San Sebastián? Bueno, Manu va a concretar un poquito más, pero yo sí quiero destacar que echando una ojeada, digamos, sin datos no científicos, la incorporación de la mujer a la bicicleta ha sido terrible. Es decir, durante una semana estuvimos haciendo un pequeño análisis de las personas que circulaban por San Sebastián, por los Videgorris, y un tanto por ciento elevadísimo eran mujeres. Y además mujeres de edad, es decir, no eran las niñas que iban al colegio, no. Es decir, que a las 11, 12 de la mañana ves cantidad de mujeres que andan en bicicleta por San Sebastián. Bueno, no podemos dar todavía datos porque se está haciendo un estudio precisamente sociológico sobre el perfil del usuario de la bicicleta en la ciudad, en San Sebastián, ¿no? Pero hay dos datos que han apuntado Virginia, bueno, en la línea que ha apuntado Virginia. Uno, la presencia que puede ser incluso ya masiva, o sea, que ya puede superar el 50% de mujeres con respecto a hombres. Hay un indicador también que lo podemos tener en las clases, ¿no?, de usuarios de la bicicleta. Nos están indicando de que, bueno, el 90% también es por los antecedentes sociales y culturales con respecto a la educación de niños, niñas, ¿no? Pero en este momento, cada vez que se montan cursillos de aprender a andar en bici, son mujeres las que se apuntan. Si preguntas también en las tiendas de venta de bicis, la bici de paseo con esto es uno de los elementos más vendidos. Y luego un dato objetivo, por ejemplo, y apuntando cuando se ha puesto lo diré, el alquiler de bicicletas, el servicio público, los datos que nos están dando es que el 50% de los usuarios que han empezado a usar ese servicio, un 51%, son de 40 a 60 años. Y el 30-40%, 35% son de 20 a 40 años, ¿no? Y te encuentras con un 12%, un 13% de personas de mayores de 60 años. Ese es un dato de la gente que está utilizando en estos momentos el préstamo, el servicio público, que es un transporte público, que te coges la bicicleta y te vas a... Luego hablaremos de ese tema, pero esos son los datos que, no sé, me parece que son interesantes de ver que la bicicleta no es ni para el verano ni para los niños. Interesantes y llamativos, ¿no? Porque la verdad es que si miramos un poco lo que vemos por la calle sin ningún estudio, sí que es verdad que se ve mayoritariamente a mujeres y mujeres jóvenes que no van en chándal. Eso ya ha cambiado también. Os quería preguntar un poco por la convivencia de los ciclistas, los conductores, los peatones. ¿Aquí en San Sebastián se da una buena convivencia entre ellos? Porque en algunos lugares siempre se ha dicho, ¿no?, que los ciclistas son un estorbo, una molestia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no se puede negar que existen problemas. Yo creo que cada vez menos, pero no se puede negar que existen problemas, y sobre todo en problemas, digamos, los que salen a la prensa, a los medios de comunicación, entre ciclistas y peatones. Claro, ¿qué sucede? Hasta ahora la calle era utilizada por los coches y era utilizada por los peatones nada más. En el momento en que hay una gran explosión de ciclistas, el espacio hay que compartirlo. Y entonces claro, empezamos a darnos cuenta que el peatón empieza a ver que un espacio que antes era solamente suyo, de alguna manera se le quita un espacio de tiempo. Y el coche sigue reivindicando la carretera o la calzada como suya. Bueno, entonces yo creo que hay que llegar a un tipo de acuerdo entre todos para ver hasta qué punto tenemos que compartir, en tanto en cuanto el coche sea, por desgracia, mayoritariamente en la ciudad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ir poco a poco sacando al coche de la ciudad, compartir entre todos. Es decir, tiene que haber calles peatonales donde se puedan circular tranquilamente peatones y ciclistas. Tiene que haber calles de menos de 30, en las que se denomina así, de 30 por hora, donde puedan compartir ciclistas y coches, automóviles.
Y tiene que haber otros lugares donde solamente sea para ciclistas y las aceras solamente sean para peatones. Es decir, yo creo que en el fondo es problema de educación. Yo por principio pienso que nosotros no somos diferentes de otros países europeos. En otros países europeos conviven tranquilamente. Aquí es verdad que cuando surgió esa especie de boom hace 3 años, pues los problemas eran serios. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo todos. Y yo hay un detalle que suelo reflejarlo, y es que, por ejemplo, en la parte delantera del Cursal hay marcada 2 líneas blancas para que puedan circular los ciclistas, y los peatones respetan. Los que ya saben, los que son de San Sebastián y ya saben, respetan. Y al revés, los ciclistas no van por el resto de la acera. Es decir, poco a poco es cuestión de que vayamos entendiendo que tenemos que compartir entre todos, y es verdad, y poco a poco tenemos que entender también que tenemos que respetar, y que en efecto el peatón es el eslabón más débil de toda la cadena de la movilidad. Por eso todo el mundo, ciclistas, automovilistas, moteros, tienen que respetar al peatón, pero a su vez el siguiente en la debilidad de esa cadena es el ciclista. Uno. En definitiva, que es cuestión de buena educación, y al final todos somos un poco de peatones, un poco ciclistas, un poco motoristas, un poco andamos en coche. Entonces, la educación vial es fundamental. Tenemos que entender un poco que tenemos que ser todos un poco más educados y un poco más respetuosos entre todos. Yo lo que pasa es que, bueno, un pequeño matiz. Más que no se puede negar, yo creo que hay que afirmar que sí que existe un cierto conflicto, y que ha habido momentos de más tensión, pero que se sigue viviendo, y sobre todo yo creo que más que el tema de educación, porque son personas educadas, es un elemento cultural, en el sentido de que una persona mayor que está acostumbrada a vivir con cierta seguridad en lo que es el espacio de acera, pues si pasa una bici corriendo, aparte que por ejemplo estamos acostumbrados ya a que el vial de la carretera es del automóvil, ¿no? Entonces ese problema sí que crea inseguridad y es fuente de tensión y de conflicto. Pero como decía Higinio, la tendencia, por lo menos, bueno, también hay otro elemento, que el diseño de la red ciclista en Donosti se ha hecho sobre lo posible, no sobre lo deseable. ¿En qué sentido? En que si llegamos a diseñar la ciudad con una red de bicicletas ya, pues entonces se podría haber segregado o se podría... sin embargo, lo que se ha hecho ha sido recuperar para un vehículo que antes no existía un espacio, y ahí hay competencia, ¿no? Y muchas veces es más fácil, o ha sido más fácil, el poderlo meter por el tema de la Concha que meterlo por la otra carretera. Entonces, por ahí, de todas formas, esa lucha, yo creo que la tendencia, y además ya se apunta en los informes del observatorio, es que precisamente donde tiene que competir la bicicleta es en el espacio viario de los coches, y que yo auguro, por lo menos es mi opinión, que con el reto que tenemos de número de ciclistas cada vez se van a sentir, también es una cultura de acostumbrarse a convivir con el coche, en la medida en que se haga una ciudad también más amable para el transitar de los vehículos motorizados, de las motos y de los coches. La bicicleta va a ocupar ese vial. Y también me parece a mí que el problema de inseguridad de los ciclistas no va a ser con los coches, sino que va a ser con las motos, porque las motos ya también es un elemento de inseguridad cuando se conduce, porque pasan por la derecha, pasan por la izquierda, adelantan en los semáforos. Entonces eso, con una mezcla de a más velocidad y motor, con unas bicis que son 2 vehículos vulnerables, pues yo creo que el futuro por ahí también va a ser un elemento de educación, como decía Higinio, de educación vial, de convivencia. Uh-huh. Y pasemos a hablar ya de esa red de bidegorris. ¿Cómo están estas vías exclusivamente para ciclistas? ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué condiciones están? Bueno, en estos momentos aproximadamente está hecha tenemos 30 kilómetros de vías ciclistas ya trabajadas, hechas, por el cual se puede circular o bien ciclistas solos o bien compartidos con peatones. Hay un compromiso por parte del alcalde de finalizar la red. La red consta aproximadamente de 50 kilómetros. Insisto, es un 60. Bueno, en estos momentos, insisto, el compromiso existe, pero nos da un cierto miedo de que pasa el tiempo y no vemos demasiada diligencia a la hora de finalizar
o de terminar de llevar a cabo los 60 kilómetros. Es cierto que, bueno, algunos de ellos van a venir prácticamente dados, puesto que al hacer las diferentes urbanizaciones van a estar hechas ya con Bidegorris, pero pensamos que hay que seguir adelante. Es decir, yo creo que la red, por lo menos la red de San Sebastián, tiene que estar en esta legislatura terminada. Luego el problema que vamos a tener a continuación, como hemos comentado antes, es la salida de San Sebastián tanto hacia Rentería, hacia Hernani, hacia Lasarte. Es decir, en estos momentos salir de San Sebastián es casi un peligro de muerte, es jugarte la vida en todos estos espacios. Entonces, insisto, el centro está bastante bien, pero lo que son barrios altos de la ciudad, pues en estos momentos estamos lejos de llegar al 100% en lo que es la red de Bidegorris prevista. Sí, bueno, también hay que apuntar en la línea esa, por un lado la ejecución de toda la red planificada, luego ya hablaremos del plan, ¿no? Pero por otro lado también dentro de lo que está ejecutado el observatorio realiza una inspección, suele hacer un seguimiento de cómo está la red y se suelen detectar pues pequeños fallos que se pasan directamente al ayuntamiento y que alcantarillas quitadas o que crece las ramas ahora en primavera y te puedes pasar con la calle por el paseo de Francia o cosas de este tipo, ¿no? Y por ahí también se lleva un seguimiento y se va mejorando. Y luego también en lo que es la red ejecutada también se han identificado algunos temas que yo creo que también por parte del observatorio y de Calapié también se han planteado, como la funcionalidad de algunos tramos como medio de transporte. Por ejemplo, pasar del este de la ciudad, de Gros o lo que sea, hacia el oeste, tenemos que pasar los ejes centrales pues por el bulevar o por la propia Concha, ¿no? Entonces, cuando hay un uso intensivo de esos tramos, pues como red funcional, pues queda, si te tienes que bajar de la bici o te tienes que meter por el bulevar entre los autobuses o en la Concha hay un evento o es el verano, pues ahí hay problemas que hay que solucionar, ¿no? O las vueltas que hay que dar las bicis por la Plaza de Euskadi para coger el carril de un lado o del otro. Ese tipo de cosas también el observatorio se preocupa y de hecho en sus informes están. Hay una página web que la gente que pueda estar escuchando nos lo puede consultar y que ahí también pues hay un diálogo permanente con el ayuntamiento para mejorar estas cuestiones. ¿Cuál es ese plan municipal de la bicicleta? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el plan es cuando se habla de plan, pues es eso, planificar cómo se podría desarrollar, potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad. Entonces tiene varios ámbitos de estudio y de reflexión. Es un plan que en este momento está en proceso de revisión y que se plantea también con un horizonte pues de 2007 o 2008 que estamos ahora hasta el 2013, que es el horizonte también o incluso al 24, por decirlo así. Eso es una iniciativa pionera también pues, en el Ayuntamiento de San Sebastián, el que ese plan se hizo en el 2001 2002, ya no me acuerdo. Sí. Y ahí se dibujaba varias cuestiones. Se dibujaba primero elementos que pueden desincentivar el uso de la bicicleta, pues lo que hemos planteado antes. Antes había como tres mitos, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de los desniveles y el tema de si llueve, ¿no? Y se ha demostrado que si se hacen de infraestructuras, el uso de la bicicleta aumenta. Entonces, el plan se fija unos objetivos de planificación de una red, que es en la línea que ha planteado Higinio, que son 58 kilómetros y pico, que solamente, que mucho está ejecutado, pero que un 30%, ¿no? Unos 30 kilómetros faltan de ejecutar. Eso planifica por ahí. Otra cosa que planifica, ¿qué otras infraestructuras son necesarias? Y por ahí está toda la red de aparcamientos de las bicis. ¿Qué otras cuestiones plantea también el plan? Pues medidas de promoción. O sea, no solamente el plan dibuja unas infraestructuras por donde caminar las bicis o circular, porque las bicis caminando es divertido. Y después, a lo mejor le hacemos así y van ellas solas. Y el otro asunto, se me ha ido, el tema de la promoción. Es decir, educación, el papel de la bici en los colegios, el papel de la bici que puede jugar en las universidades, el papel de la bici, lo que hemos estado antes hablando de la dignificación social de la bicicleta. Por ahí, pues esos son también inversiones que si no se hacen, pues también por ahí. Yo creo que por ahí es por donde el plan apunta. También otro elemento también importante del plan. La movilidad ciclista no depende solamente de los ciclistas, sino también del diseño de la ciudad.
el diseño de la ciudad no solamente de los viales, sino también en donde se ubica la ciudad, es decir, si hacemos una mistura de usuarios, ¿no? Si, por ejemplo, ahora resulta que a los trabajadores de la Diputación los cogen, los quitan, los quitan del centro y los mandan a, no sé, a Suacho o a otro polígono, a ampliar los polígonos. Entonces, y si ahí no hay vías ciclistas o esa mistura de usos también, lo que hemos hablado antes también importante, el pacificar el tráfico, ¿no? Que en el centro, en todo el barrio de Gros o en todo el barrio de la Mara los coches vayan a una velocidad adecuada, que suele ser a 30 por hora, que es lo que es normal, y ahí podremos, ese tipo de cosas, ¿no? O de tratamiento urbano, esas cosas. El plan apunta muchísimas líneas de trabajo. En este sentido, un poco San Sebastián, como dice Manu, fue pionera y de alguna manera se preveía pues lo que ya está llegando. Es decir, en estos momentos tenemos un problema de contaminación gravísima. Es decir, la contaminación provocada fundamentalmente por los coches es brutal. Entonces tenemos la bicicleta, un organismo, tenemos como un vehículo que nos permite movernos sin contaminar. Es decir, no echa CO2 a la atmósfera, no contaminamos a nadie. Y hay algunos autores que están pidiendo exenciones fiscales para los ciclistas, porque no contaminamos. En segundo lugar, todo el mundo está convencido de que para la salud, para el desarrollo de la salud, es buenísimo el hacer ese ejercicio diario. ¿Qué decir de otros aspectos también relacionados con la bicicleta? Como que no tiene ruido, lo que es la contaminación acústica, no produce ruido. Y el espacio, o sea, si en estos momentos todos los coches que hay en San Sebastián se aparcaran fuera en San Sebastián, no cabría, no habría sitio, o sea, no hay sitio material, no hay espacio material para que todos los coches puedan aparcar en lo que es las calles de la ciudad. Entonces, la bicicleta tampoco ocupa sitio, es decir, son razones que en estos momentos cada vez están teniendo más importancia y cada vez hace que la bicicleta sea más imprescindible. Asunto de contaminación, asunto de la salud, asunto relacionado con la ocupación del espacio, el ruido, el volumen de ruido, es decir, al final tenemos que concluir eso. Y estas ideas, como decía Manu, pues son las que de alguna manera se están promocionando a través del Observatorio de la Bicicleta, a través de la Asociación de Ciclistas Calapié. Estamos haciendo ver a la población en general que existen soluciones sencillas, baratas, cómodas y saludables, que son lo que la bicicleta permite hacer. Cuando está hablando también de medidas complementarias o un conjunto de medidas, es decir, un plan, es un conjunto de medidas que se cruzan. Quería llamar también la atención sobre dos actuaciones importantes de cara a facilitar esa promoción de la bicicleta en la ciudad. Somos un área metropolitana, como ha dicho Eugenio, los accesos a la ciudad en bici son dificultosos, incluso muchas veces la distancia, también como hemos dicho, pues 5 kilómetros son 10 minutos o 10 kilómetros, bien vale, pero cuando tenemos que andar 15 o 20 kilómetros o trasladarnos desde Tolosa, el tema, a dónde voy, el tema de la intermodalidad. Es decir, también es un elemento importante a tener en cuenta, el que la bicicleta pueda transportarse en los trenes o que puedas venir en tren y tengas ese otro elemento de promoción de la bicicleta, que es un medio de transporte público como lo que se acaba de implantar, ¿no? El sistema de alquiler de bicicletas. Yo creo que por ahí también hay que apuntar. Y luego otra cuestión, en cuanto al tratamiento urbano y que también va con los peatones, es el plan que se llama de movilidad vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ciudad, en este momento viviremos en zonas altas de la ciudad de San Sebastián de 180.000 habitantes el 40%, que es un tanto por ciento importante. Si miramos la proyección de Donostia en el plan general ahora, cuando se desarrolle pues la zona de Alzado y Chaculas o en la zona de Martutene de Antondegui o esos nuevos desarrollos que se están planteando, y Chaurrondo, los nuevos, pero sobre todo Antondegui también en la zona, eso está en la zona de Martutene y demás, nos vamos a encontrar que es casi el 50% de la población de Donosti va a vivir en altura. Eso sí que es un problema para moverte en bicicleta, para bajar no, pero para subir, claro. Entonces, y además como la centralidad de la ciudad pues va hacia las playas o hacia la parte vieja o hacia donde están los cines y demás, el tema del transporte vertical nos parece muy importante. Y además estamos con unos aliados súper importantes, que es la mayoría de la población, que son los que van andando. Entonces, por ahí
esa interconexión, ¿no? Lo que a donde iba entre el transporte, sistema de ascensores, que es lo que se planifica y que está planificado y que se empiezan a realizar, pensamos también que es muy importante. Y eso está planificado, en el plan aparece de Donosti. O sea que ya veis que la promoción de la bicicleta no es antes un plan de bicicleta exclusivo, sino que es un plan se entronca en un plan de movilidad más amplio y se entronca en una visión de la ciudad y de un urbanismo más moderno y más de futuro. Sí, mira, yo siguiendo un poquito con, con lo que estábamos viendo sobre la importancia o el porqué de la utilización de la bicicleta, recientemente en un centro educativo se ha hecho una encuesta entre los alumnados y la pregunta era muy simple: ¿por qué usas tú la bicicleta? Fíjate, el 9% era porque no contamina, un 8,6% respondían los alumnos era porque es saludable y te mantiene en forma. Un 8,5% ahorra gastos de combustible o de parking. Un 8,1% evita problemas de tráfico y aparcamientos. Un 7,2% ahorra tiempo. Un 7,1% es más divertido, agradable que otros vehículos. Un 6,3% piensa que es más cómodo usar este tipo de transportes. Es decir, estas cifras un poco pues son un resumen de lo que venimos diciendo, ¿no? La comodidad, por un lado, el no contaminar, el mantenerse en forma, el estar sano, los problemas del aparcamiento, el tráfico, etcétera, etcétera, son valores que están entre los jóvenes y en la población en general a la hora de elegir la bicicleta como medio de transporte. Hablemos sobre los aparcamientos para bicicletas que están habilitados. ¿Cuántos hay? ¿Cómo están? ¿Son suficientes? ¿Tiene que haber también más? En estos momentos tenemos 5.200 aparcamientos de bicicletas en San Sebastián, 10 más, 10 menos. ¿Qué sucede con los aparcamientos? Bueno, y además creemos que se están poniendo con relativa rapidez, es decir, en el momento en que se pone, el ayuntamiento lo suele colocar con bastante rapidez. ¿Qué supone? Que claro, que en función de la afluencia de público en determinados momentos, pues sobran en algunos casos y en otros se quedan escasos. Por ejemplo, la universidad es evidente que durante todo el curso tiene que haber aparcamientos de bicicletas más que los que hay. Pero es que en verano esos ya no sirven para nada porque no hay tanto número de alumnos. Sin embargo, en las playas pasa al revés. Entonces, se ha pedido al ayuntamiento que haga un esfuerzo por movilizar, cambiar estos aparcamientos de bicicletas según las estaciones del año y según las necesidades de diferentes zonas. Pasa lo mismo con el estadio de Anoeta, por ejemplo. El estadio de Anoeta, no hay espacio. Cuando hay un partido de la Real no hay espacio para poder aparcar allí las bicicletas. Ahora, a lo largo de la semana está vacío. Entonces, aquí se le pide al ayuntamiento un poco de movilidad. Otro asunto complicado y que se ha discutido y se ha hablado varias veces con el ayuntamiento es dónde aparcamos las bicicletas, el lugar. Claro, en muchos casos hay que subir al 5.º piso o al 4.º piso con la bicicleta al hombro, porque si dejas en la calle, en fin, hay muchas que se quedan en la calle, pero otras veces te las roban. Entonces, se ha pedido al ayuntamiento también que estudie formas, posibilidades en los parkings públicos, que en estos momentos además se van a bonificar varios de ellos, que se estudie la posibilidad de preparar, poner o disponer de unos locales mínimamente amplios para que se puedan guardar allí las bicicletas. Sabemos que esto está en estudio. También se quiere que en las construcciones, a la hora de construir una casa, se de alguna manera subvencione o se ayude a que los propietarios puedan tener un determinado trastero, pues para poder tener la bicicleta. Es decir, estas son un poco a grandes rasgos lo que hay. De todas formas, siguen siendo escasos. En el Boulevard, por ejemplo, son escasos los aparcamientos de bicicletas. Sí, pero lo que pasa es que va a seguir siendo un problema en la medida que aumente. El espacio de la ciudad que estamos usando ahora tan intensamente, sobre todo en determinados tramos, por ejemplo, es imposible pensar que en la Zurriola, con todo en verano, se pueda instalar aparcabicis para todas las bicis que se van a acercar allí. ¿Por qué? Porque estaríamos ocupando un espacio en el que tiene que pasar también la gente o en el que tiene que tener otros usos, ¿no? Y en este momento, además, como en esta Euskadi tropical que nos estamos encontrando con el cambio climático, pues cada vez se utiliza más el espacio público por las terrazas y demás. Entonces,
y que es bueno, ¿no? Que haya un marco de convivencia y de espacio para hablar con la gente y para pasear. Entonces, no sé, es difícil, sobre todo donde en momentos puntuales y en temporalidad, ¿no? Esos elementos de temporalidad además sobredimensionarían las infraestructuras que luego no van a ser usadas o incluso el gasto de ellas entonces es un tema que hay que abordarlo desde el observatorio se ha apuntado y de hecho en el plan estratégico de la bicicleta el ayuntamiento lo tiene que ir resolviendo más técnicamente. Habrá que estudiar ese conjunto de medidas de lo que sería un plan de aparcabicis para la ciudad, ¿no? Pensando en otros sistemas de amarre en bajeras o en lo que se ha hablado, ¿no? En los sitios de aparcamientos de vehículos, en sistema vertical, poner una mayor disciplina también en esa línea, ¿no? En el urbanismo, no solamente para las bicis, también para los carritos de los coches, es decir, determinados usos. Para un garaje hoy en día parece que menudo negocio que se ha montado, ¿no? Con lo de los garajes, pero ese es el tema de que hay que darle solución. Otro de los servicios que habéis mencionado es el del préstamo de bicicletas. ¿Cómo funciona este servicio? Bueno, empieza a funcionar. Vamos, es una experiencia que se está empezando. Bueno, nosotros la veníamos pidiendo desde el observatorio de distintas instancias, el ayuntamiento estaba con ello y en este momento pues ha empezado a funcionar. Me parece que empezó a funcionar el 22 de enero. Entonces todavía es una experiencia piloto, son pocos puntos todavía los que hay de amarre, que son 5 puntos de amarre y son 100 bicis. Bueno, lo que se ha visto es de que hay una tendencia a que cada vez se usa más. Los datos que nos ha pasado el ayuntamiento recientemente, pues que empiezan a ser en la semana, tengo de los últimos son de mayo, pero que son 850, 900 la semana los movimientos que se han hecho, ¿no? Es muy interesante eso porque eso supone que es el concepto sí que hay que explicarlo de que es para en vez de coger el autobús o en vez de ir andando, precisamente esa eficiencia en tiempo y en espacio que tiene la bicicleta para moverte en 5 o en 6 kilómetros, en 3, en 4, pues que sea un medio de transporte. Es un medio de transporte, hay que concebirlo así. Y por ahí está dando buenos resultados porque, se está viendo además el usuario que los están utilizando, la mayoría, el 50% lo utiliza para transporte de menos de 15 minutos. O sea, se ve que es para coger el autobús y ir a un sitio a otro. Y el 20% siguiente es para tiempos de 15 a 30 minutos, ¿no? Entonces eso se ve que funciona. Espera un momentito, Sí. Manu, te quiero dar 2 datos para que veas un poquito la explosión que ha supuesto esto en Barcelona. Aquí tenemos 100 bicicletas en 5 puntos. Bueno, en Barcelona hay 250 puntos de bicicleta, mucho mayores, 3.000 bicicletas. Claro, eso supone 81.000 viajes de ciclistas diarios. Y en Sevilla, que insisto, te comento lo que te he dicho antes, que han empezado muy tarde, en estos momentos tienen 70 kilómetros de carril bici, 2.500 bicicletas y 50.000 usuarios de la bicicleta ya. Y, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla hay 600 bicicletas ya tienen aparcadas en la propia universidad. Es decir, y claro, si vamos a cualquier país de Europa, lo que ha pasado, aquí mismo, aquí cerca de aquí, en Lyon, en Toulouse, han sido, auténticas explosiones. Y en Barcelona, por ejemplo, la tarjeta para poder usar la bicicleta la tienen ya 113.000 abonados y ya han parado porque es decir, la maquinaria no les daba para más, no podían satisfacer más las necesidades. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que eso primero tiene un límite, sobre todo por el gasto público que supone, ¿no? Eso, en este momento me parece que son 800 va en aumento el número de personas que no se han sacado la tarjeta por un elemento de información a publicidad sobre el tema, no para que la gente lo sepa, porque eso lo puede cualquier persona, no hace falta ser de Donostia. Además está pensado precisamente para que la gente no acceda con vehículo privado a la ciudad. O sea, que vienes de Tolosa, vienes a trabajar y te coges en la estación en la bici y te vas a trabajar a Mara, a donde sea, ¿no? Entonces, ese carnet se puede sacar, solamente ahora son 12 euros para el año, y con eso puedes hacer todos los movimientos que quieras mientras duren menos de una hora. Luego puedes dejarla
tener media hora de parada de la bici o donde sea, y luego te puedes coger otra vez la bici para ir, es decir, como un medio de transporte. Sí, pero aquí yo creo que no está pensada fundamentalmente para turistas. No, es que no está para los turistas. Por eso. No. Sin embargo, en Sevilla sí, por ejemplo. Pero Aquí no, entre otras cosas, bueno, un poco las razones que daban y tenían una cierta lógica, es que hay talleres, hay casas de bicis que alquilan bicicletas, claro, también de algo tienen que vivir, ¿no? sí, no, y aparte que yo pienso que no hay que si lo concebimos como un transporte público, precisamente no hay que subvencionarlo de una forma desmesurada. Entonces la persona que quiere que viene aquí de turismo, que además a lo mejor viene en coche, pero bueno, si viene, aunque venga en tren o como venga, que quiere dar un paseo y se está todo el día, pues no sé cuánto, pues ahora cuesta 6 euros o 7, no me acuerdo ahora, no sé, 12, ¿no? 12 ahora, bueno, ahora he subido entonces. Pero bueno, lo que quería decir era que es un sistema, sí que hay que llamar la atención de que tiene unos límites, pero lo voy a decir por precio. Viene a salir 3.000 euros al año cada bicicleta de mantenimiento y de uso. Eso Bueno, no, pero hay que aclarar que no paga el ayuntamiento todo no ese digo dinero que por no eso. pague el ayuntamiento, sino que lo que estoy diciendo es Sí, que no puedes poner 1.000 bicis en Donosti, ¿no? Y también que los datos que has dado, sí, muchas bicis, pero es que también son muchos millones de Claro, habitantes, ¿eh? evidentemente, Con 200.000 personas, 185.000 Donosti evidentemente. o 4 millones en Barcelona, pues... Sí, no, seguimos, a pesar de todo, seguimos estando a la cabeza en el número de ciclistas que andan por la ciudad, Por eso, incluso comparando con por Barcelona, pero eso, bueno. lo que quería, no, simplemente lo que quería, Mm. que hay que situar la escala en la que nos estamos moviendo, ¿no? Y también el escenario, bueno, nosotros somos firmes defensores del sistema, en el sentido de que ahora ya son 5 puntos en cuanto es el uso y la funcionalidad del sistema, en la medida que se pongan más puntos. Me parece que en breve se querían poner en el Coldo Michelena y también en la estación de Euskotren. Sí, parece que Diputación quiere también colaborar de alguna manera poniendo Esos dos. en las paradas de las estaciones. Entonces ya serían 7. Pero el escenario que hablaban desde el ayuntamiento era que por lo menos 20, o luego ya cuando el transporte vertical empieza a funcionar, pues poder poner hasta 40, ¿no? Por la parte de, bueno, no sé, poder ampliarlo para arriba. ¿Cuáles son las principales quejas que suelen comentaros los usuarios de bicicletas y los peatones también? Porque supongo que los peatones también se quejarán, pero ¿cuáles son esas quejas que os llegan? Bueno, son muchas, diversas y de todo tipo. Vamos a ver, lo que tengo que aclarar también para los oyentes es que el Observatorio de la Bicicleta tiene como 3 canales de comunicación directo con los usuarios o con cualquier persona que esté interesada en ponerse en contacto con nosotros. Uno es a través de la página web y del correo electrónico, que además es una página interactiva donde se pueden plantear las denuncias y demás, que es la web, es la www famosas esas, con poner todo seguido, Observatorio de la Bicicleta, todo seguidito, .org, pues ya está. O si no, en cualquier buscador y esos, pues se pone Observatorio de la Bicicleta y me parece que aparecemos los primeros. Ese es un punto. Luego hay también otro canal, es el teléfono, que hay un contestador automático, que es el 943-451-511, que se puede llamar ahí y plantear también cualquier queja, sugerencia, lo que sea. Y el otro es mediante unas tarjetas que se van dejando en los distintos sitios culturales y demás, y que son con estas con franqueo en destino, que cualquier persona puede escribir y mandarlos. Entonces, el observatorio, pues eso, a lo largo del año, pues recibe, pues eso, bastantes quejas y sugerencias. Y a donde iba tu pregunta, pues la mayoría la tenemos cuantificadas, y la mayoría, casi, bueno, muchas, para el mantenimiento de las vías ciclistas. Son quejas del usuario sobre que en tal sitio hay un bache o se ha roto algo o unas ramas o lo que comentaba antes, ese tipo de quejas. Entonces el observatorio lo que hace, va ahí, inspecciona y se traslada al ayuntamiento para que pueda mejorar. Y después otra demanda importante es el asunto de los nuevos tramos y de la solicitud de conexiones ciclistas. Es decir, sí que hay un potencial de posibles usuarios de la bicicleta cautivos, pues porque de los barrios de la zona este, como hemos comentado antes, Vicharrondo, Alza, Herrera y tal, no pueden acceder a la ciudad, y ese tema está claro. Y luego la conectividad también. Y luego a partir de ahí, pues ya son muchas preguntas y muchas cuestiones que suelen. Otro tema también se me olvidaba, también el tema de los aparcabicis, que
que suelen pedir pues en tal sitio, y ahí sí que el ayuntamiento pues va poniendo aparcabicis donde se va solicitando después de hacer el estudio técnico, si es posible, ¿no? Y luego también nos han llegado, por lo que comentabas tú, ¿no?, quejas de peatones con respecto a bicicletas, pero en lo que son las quejas son pocas con respecto a la masiva afluencia bueno, más que quejas, hay mucha gente que llama al observatorio en plan de aportación. ¿Por qué no se hace una red por aquí? ¿Por qué no se hace un tramo ciclista aquí? Ahora se está haciendo unas obras en tal barrio, ¿por qué no se pone un bidegorri? Ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, en este sentido, desde Calapié queremos impulsar un poco la labor del Observatorio de la Bicicleta. Pero un poco nuestra labor no solo se centra en el Observatorio de la Bicicleta, sino que, bueno, como asociación de ciclistas urbanos que somos, intentamos, bueno, pues presionar a las instituciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, Gobierno vasco, pues para que se tomen en serio y para que vean la importancia que tiene la movilidad. Nosotros aquí vemos bastante diferencia con las actitudes que tienen, por ejemplo, en Cataluña y en otras comunidades. En Cataluña, por ejemplo, ha habido el presidente de Cataluña se ha comprometido a elevar a un 60% más el número de redes la red de bidegorris, un 60% más de red en los próximos 4 años. Aquí nos cuesta sobre todo conseguir salidas de Donosti sean mínimamente accesibles para los peatones. Otra de las actividades que hacemos, para los ciclistas, perdón, otra de las digamos, actividades que hacemos es, bueno, pues convocar movilizaciones, marchas, manifestaciones. En estos momentos tenemos un objetivo fundamental y es que, por una vez, la salida hacia Pasajes, Rentería, bueno, sea una salida normal, que los ciclistas estemos mínimamente protegidos. No hace un año murió un ciclista precisamente en Herrera. Entonces, queremos pedir, exigir, planteamos a la Diputación y al Ayuntamiento que se pongan de acuerdo para que para que Chaparrene se convierta ya en una vía ciclista, el túnel consabido, y que la Diputación asuma de una vez la responsabilidad que tiene en lo que son los accesos y salidas a Donosti. Nos parece trabajar este tipo de cosas. Participamos también en el Consejo de Asesor de Movilidad. Organizamos excursiones para en verano y en primavera y en otoño para todos aquellos que quieran salir pues a tener un día de ocio, etcétera, ¿no? Estas son un poco las actividades que hacemos desde la Asociación de Ciclistas Clapiés. Por un lado, insisto, trabajamos con las instituciones, intentamos presionarles para que asuman lo que es la importancia que tiene la bicicleta, convocamos marchas, convocamos manifestaciones y finalmente, bueno, insisto, hacemos también salidas los domingos en un plan mucho más lúdico con todos aquellos que quieran. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el mundo de la bicicleta, esta movilidad a través de las bicicletas? Habéis comentado ya algunos de esos retos, pero hagamos una recopilación un poco y cuáles son esos principales retos de cara al futuro. Pues en San Sebastián el gran reto es finalizar en esta legislatura toda la red ciclista de San Sebastián. El reto que nos marcamos también es, y esto es obligación más de Diputación, las salidas y entradas a la ciudad. Esto nos parece a nosotros fundamental en lo que hace referencia exclusivamente a la bicicleta, porque luego tendríamos, bueno, un poco nosotros también queremos conseguir un tipo de movilidad más sostenible en todos los ámbitos. Queremos que cada vez los peatones tengan también más presencia en la ciudad, que los coches como consecuencia de eso tengan menos, que el transporte público se potencie, etcétera, etcétera. Pero nuestro gran objetivo sería finalizar la red de bidegorris en estos 4 años y que a salidas y acceso, salidas y entradas de la ciudad sean una realidad lo más rápidamente posible. También queremos pedir a la Diputación que la red de vías ciclistas de la provincia que se empiece de una forma más coherente que lo que se está haciendo, o que se lleve a la práctica de una forma más coherente que lo que se está haciendo hasta ahora. Bueno, en esa línea, cogiendo lo que ha dicho Higinio, en esa visión más de la comunidad autónoma o de Guipúzcoa, sí que es importante, y eso poner el ejemplo, ¿no? La red ciclista de todo Guipúzcoa, la malla que está planificada son 370 y tantos kilómetros, ¿no? Y no sé cuántos millones eran, 300 millones de pesetas era poquito.
Simplemente lo que quiero decir es que las inversiones en infraestructuras viarias, si cogemos el presupuesto que coge la Diputación para hacer carreteras, con que me dejen a mí solo decir 1 kilómetro de carretera o medio kilómetro de túnel, nos hacemos toda la red ciclista, ¿no? Entonces, eso en cuanto a infraestructuras, pero yo creo que también hay un elemento de dignificación general del uso de la bicicleta que nos lo creamos, que es un medio de transporte limpio, alternativo, que es eficiente, que gana en tiempo, y eso también tiene una responsabilidad en esa dignificación, es decir, que nuestros representantes institucionales usen la bicicleta, que se normalicen los elementos tractores de comunicación y de peso en la sociedad donostiarra o en la sociedad vasca o en la sociedad guipuzcoana, me da lo mismo, que también realmente si en sus discursos hablan de sostenibilidad, de movilidad sostenible, de transporte alternativo y demás, pues que también eso sea. Y luego también me parece ese otro reto de hacer unas ciudades más mixtas, de hacer una ciudad más amable. También hay un elemento cultural, que es un elemento educacional, y de que en los colegios empiecen a hacer planes de ir a la bicicleta al cole. Ese tipo de cuestiones me parece que son bastante importantes. Y que no se nos olvide, ¿no?, el aspecto de la salud, ¿no?, lo importante que puede ser para la salud y los beneficios que nos puede acarrear. Bueno, sí, pero eso no lo decimos nosotros, pues me parece que Gino y yo, ninguno de los somos expertos en salud, pero sí que los informes apuntan por ahí, ¿no? Los estudios de las universidades, bueno, siempre tenemos que tirar de fuera, ¿no?, de las universidades alemanas o y tal, pero sí que lo que se está viendo que el sistema cardiovascular funciona mucho mejor, que el colesterol disminuye, que incluso los aspectos de espalda, la musculación de espalda se fortalece con la bicicleta, con los ejercicios de rodilla, incluso con la gente que tiene problemas ya pues de huesos, o que le quitan el correr, o que gente mayor, la movilidad, es más eficiente andar en bici que ir andando, y además vas sentado. El 70-80% de tu peso cuando te mueves en bici va en el sillín, con lo que entonces la rodilla la fortaleces muchísimo más. También se ha demostrado en los informes que están presentando, bueno, ya en los últimos años, el tema de las infecciones y sobre todo el tema del cerebro, que se oxigena mucho más, entonces todos los elementos de estrés. Aparte que el elemento ese sí que es recíproco, es decir, es un beneficio individual y colectivo. Andar en bici te oxigena el cerebro, vas tranquilito, disfrutas del espacio, pero es que además lo facilitas a los que te rodean. Es decir, se suele decir que es una ciudad mucho más amable, ¿no?, con menos ruido, más tránsito, puedes convivir más fácil. Entonces esos elementos de estrés se están tratando también como importantes. Y de hecho, en todos los programas que actualmente se están estudiando con respecto a la obesidad en los niños, no solamente son los problemas de tipo de comida, sino el tema del sedentarismo. Y los estudios apuntan de que la utilización de la bici, como el tiempo que te vas a emplear para ir al transporte, o sea, obligado, ¿no?, para ir a trabajar o para ir a estudiar, si se plantea uno poder hacerlo en bici dentro de los parámetros que hemos hablado de kilómetros y de seguridad, se está viendo que es una población como mucho más sana, ¿no? La Organización Mundial de Salud, en su último informe, animaba a utilizar la bicicleta como una forma, digamos, de desarrollar la salud. Como vemos, son muchas y buenas las razones que tenemos para utilizar la bici. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha echado el tiempo encima. Hemos estado charlando con Manu González, que es secretario técnico del Observatorio de la Bicicleta. Manu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a vosotros por ahí. Y también hemos tenido con nosotros a Higinio Otazu, que es uno de los directores del observatorio y miembro de la Asociación de Ciclistas Urbanos Calapié. Higinio, eskerrik asko. Zuri. Y es todo por hoy. Recordaros que tenéis 2 vías para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, o nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@erri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.